Una proteína se caracteriza porque siempre tiene un nitrógeno y dos hidrógenos se llama el grupo amino, y la porción del ácido carboxílico, gracias, de esta otra secuencia siempre tiene un carbono en el centro y siempre tiene un hidrógeno. Lo que cambia en una proteína es siempre la estructura del lado, que puede abrirse mucho y cambiar, y de ahí es en donde empieza a plegar y empieza a hacerse interesante. También se le llama la cadena del misterio, porque de ahí es lo que no sabemos qué es, y empieza a ser otra y otra y otra proteína diferente. Siguiente, por favor. ¿Cuánto es demasiado poca? ¿Cuánto nivel o cuánta proteína es demasiada poca? Uno puede, y normalmente como vegetariano y normalmente como ser, se cuestiona. Hay algo que se llama malnutrición proteíno-energética. Es algo que va de la mano, la energía y la proteína, así como la energía y los carbohidratos, o la energía y los ácidos grasos esenciales. Grasa son lípidos, tiene una relación directa. No podemos aislar y decir solo necesitamos proteína, como si hubiera una secuencia así perfecta alienígena que se plasmara en nosotros y que automáticamente tuviéramos la proteína, o con un suplemento. Se hace lo suficiente esfuerzo con los astronautas para que tengan solo lo necesario, pero aún así empiezan a tener problemas con el tiempo. Bueno, aparte porque la gravedad es diferente, pero a lo que voy es que ningún nutriente debe estar aislado nunca a la medida de lo posible, ya vimos el caso de la B12, pero a la medida de lo posible, de su alimento padre o su alimento madre, de su alimento originario. Cuando hablamos de malnutrición proteíno-energética, se divide en muchas. Hoy día la Organización Mundial de la Salud lo divide en muchas, pero los más comunes son kwashiorkor y el otro que se llama merasmo. Esos dos básicamente son lo mismo, así como otras, pero viéndolos desde perspectivas diferentes. Kwashiorkor se va a referir siempre a una persona inflamada, con los tejidos inflamados y dañados. El ejemplo es un niño en África que está inflamado, muy delgado, pero inflamado en sus articulaciones y en su vientre, y tiene protuberancias en la piel. Y el marasmo nutricional se distingue por emaciación. Es alguien muy delgado que no puede sostenerse a sí mismo. Alguien, por supuesto, ya presenta anemia y otras cuestiones, pero que solo por carencia de proteína, pero de nuevo es lo mismo, tiene ese problema. Hicieron en los años 50 un enfoque mucho más completo para intentar determinar qué era lo que ocasionaba kwashiorkor y marasmo, y le daban a los niños en esos países del tercer mundo muy vulnerables infusiones y suplementos directos de proteína, y no se solucionó. Se suponía que era por carencia de proteínas y no se solucionó. Empezaron a suplementarlos con alimentos que no son suplementos, son alimentos. Comían lo que se come allá, camote, maíz y otro tipo de granos. Nuestra civilización casi está hecha a base de granos, bueno, y su problema empezaba a disminuir con los meses y años. Unos estaban a punto de morir, pero empieza a disminuir. El punto importante, porque si nos enfocamos en un alimento, debemos verlo como un todo y no como solo la división de sus partes, porque no funciona. Siempre si dividimos y decimos, es que te faltan carbohidratos, es que te falta proteína, es que te falta ácidos grasos esenciales o minerales o vitaminas o coenzimas, te falta comer más. Lo que les hacía falta, y tiene lógica, nada más
no comían, les dan comida, voilà, se hace una reversión de estos problemas. Con el tiempo empezaron a hacer una combinación de estos y dijeron, marasmatic kwashiorkor o marasmo kwashiorkor, que es la carencia de calorías, de energía llana, o sea que los hace que adelgacen, que provoca una deficiencia de proteínas en hinchazón y deficiencia de todo lo demás. Primero son las calorías, primero es el alimento completo, la energía en forma de macronutrientes, que ya lo sabemos que son 13, ya los dije ahorita, lípidos, carbohidratos y proteínas. Pero siempre hay que irnos a la base. Eso es importante. ¿Cuánto es demasiado poco proteína? Tan poco como comamos poco. Si comemos poco, vamos a tener deficiencia de proteína. Si comemos suficiente, de lo que sea, que sea un alimento integral, de nuevo, integral, no puede haber demasiada proteína. ¿Qué tampoco? Lo poco que comas. Si uno necesita 2.350 kilocalorías diarias para su diario vivir y está en una dieta milagrosa, etcétera, mata hambres, anoréxica de 1.100, entonces al principio su cuerpo va a entrar en un semiayuno y va a empezarse a comer a sí mismo y todo, pero después, si continúa, se llama desorden alimenticio. Se trata de comer suficiente. Todo se trata siempre de comer suficiente. Y en la siguiente voy a explicar por qué, con los argumentos de los doctores. Según la FAO, la Food and Agriculture Organization, en este artículo que viene aquí abajo, es un documento, es una biblioteca de documentos, dice: el punto de vista actual consiste en que buena parte de la NPE, que es el trastorno de malnutrición proteíno-energética, NPE, se debe a un consumo inadecuado o a la mala utilización de alimentos. Simplemente no es suficiente, o comes aceite, mala utilización de alimentos. El aceite está aislado, 100% lípidos, azúcar, 100 por 99%, dependiendo de carbohidratos simples, sin minerales, que necesitan minerales, que termina uno desmineralizándolo y que no tiene ningún otro lípido, ni proteína, ni mineral, ni vitamina. Aislados. Entonces se refieren a, estamos aislando nuestros alimentos. Por supuesto que va a haber deficiencia de proteínas y de todo, porque esos no son alimentos. Ni el azúcar, ni la sal de mesa, ni muchas sales mágicas, ni el aceite nos van a ayudar a mejorar un consumo de proteínas y de los demás nutrientes. Lo que dicen es mala utilización de alimentos y energía, no a carencia de un solo nutriente. Lo que dice hoy la Organización Mundial de la Salud, la FAO pertenece ahí, es come suficiente. Punto. Sus 50 postdoctores y profesores enfocados a hacer los reportes, y si les decimos ya de una vez que es coman suficiente, de lo que sea, bueno, pues ya hay que decirles. Siguiente, por favor. Suficiente proteína versus mucha proteína. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud recomienda a hombres y mujeres que obtengamos 5% de nuestras calorías en proteína. 5% no es 5 gramos, 5% es 5% de lo que necesitamos al día. Ejemplo, una persona que consume 3.000 kilocalorías necesita 38 gramos, porque se multiplica por 4.2, que son las calorías por gramo de proteína. De nuevo, cada gramo de proteína tiene, dependiendo de la fuente, 4.1, 4.2 y por ahí varía de calorías, de kilocalorías por gramo. Si uno consume 38 y hace la ecuación en 3.000 kilocalorías, uno dice, estoy comiendo el 5% de mi ingesta diaria calórica en proteínas. Y esto, de acuerdo a otras
dietas más posmo, pero también muy primitivas. Posmo quiere decir muy de hoy y que están aflorando, pero muy primitivas porque siempre fue así, incluso antes del fuego. Comer frutas y verduras crudas, así, frutas y verduras. Incluso les voy a poner unos ejemplos con pura fruta que aprendí. En suficiencia calórica tiene proteínas completas, y los vamos a ver más pronto. El arroz proporciona 31 gramos, se necesitan 38 y tiene, discúlpenme, 71 gramos y 64 gramos la papa. Es más que suficiente, solo papa. Hicieron un experimento que ahorita sería ilegal, que cita el doctor John McCullough. Tiene una dieta que se llama The Starch Solution, la solución de los almidones. Ustedes coman papa y arroz, comen, y frutas y verduras ahí, y sean felices. Sean felices, coman bastante. No como en la Segunda Guerra, ¿verdad? Que era por hambruna. Lo que hicieron fue, le dieron a un chico de 28 años, o sea yo, y a una chica de 25 años, o sea, ¿usted? 24. ¿Usted? Le dieron papa, nada más, y cuando decían, quiero cambiar un poquito el sabor, les daban calorías vacías para que no alterara el experimento. Les daban aceite o azúcar para que no alterara el experimento y decir, pues se te antojó algo, pues ten té, o ten una limonada, así nada más con un poquito de limón, ten algo que no solo no afecta el experimento, sino que diluya la propiedad de la papa, porque si la papa tiene esta nutrición y uno le mete azúcar, baja su nutrición. Entonces, se te antojó algo, bueno, ten, pero nada más del 90% de lo que conviene la papa, por 6 meses. Y su rendimiento atlético subió de los dos, y el chico era deportista, con pura papa. No es algo demasiado nutritivo que digamos, con pura papa, y subió. Estaban muy contentos, decían, quiero más papa, quiero más papa. Bueno, ahora limonada, quiero más papa, quiero más papa. Se enamoran de la papa como uno se enamora de la banana, del mango, uno se enamora de los carbohidratos. Funcionamos muy bien. El caso del bebé que duplicó su tamaño. ¿Alguien sabe de algún bebé que haya duplicado su tamaño en los primeros 2 años? Pues todos. En teoría, todos, no es un caso, es un paradigma. El bebé debe duplicar su tamaño los primeros 2 años de vida. Es decir, y luego esta chica Sandra, que algunos aquí la conocen, frugívora también, ella le mete la fruta y la verdura, que de repente que tenía 13 meses su chico y ya me dio 1 metro. Y uno dice, 1 metro de 13 metros, si eso no se puede, bueno, sí se puede. Grande, bueno. Se trata de que cuando uno está en la primera infancia, que es cuando acaba de nacer, es cuando más proteína necesita. No hay ser que necesite calóricamente, proporcionalmente, más proteína que un bebé. Necesitan 5 o 6%, porque la leche materna tiene de 4 a 6% de proteína. Ojalá fuera 6%. Solo eso necesitan para duplicar su tamaño en 2 años. Comen relativamente poco, pero calóricamente la proporción es 6. Se trata de medir por calorías. En este sentido, un bebé y un atleta, el atleta come 20 veces más, pero la proporción de un atleta en calorías con 5 basta y sobra. El bebé duplica su tamaño en 2 años. El atleta no va a aumentar medio kilo en 2 años, un superatleta. ¿Qué más puede hacer si ya ganó las Olimpiadas? 1 gramo al mes de músculo, ¿qué más? De hecho, se está desgastando. Ya no puede incrementar, con 5 basta y sobra. Y el bebé sigue creciendo. Entonces uno ve y dice, con 3, con 4% es suficiente. 5 es un margen de error enorme. Conozco atletas que se avientan, Michael Arnstein, se avientan 200 kilómetros seguidos. Ya me voy, regreso mañana o pasado, y se van todo el día a correr, así 27 horas, en los que le llaman megamaratones.
217 kilómetros o 100 millas y come 4% de proteínas. 4%, una de las personas que más aguanta corriendo en el mundo, uno de los 300 mejores maratonistas del mundo. 4%, no 40%. Es que la proteína es muy importante para acidificar el cuerpo después de un 10%. Es un margen muy grande. 5 es mucho, 10 extraordinario. Y hay un libro que les recomiendo que se llama The 80-10 Diet, la dieta 80-10-10 del Dr. Douglas Brown. Dice 10 si acaso, pero si es menos está bien. Máximo 10 de proteína, máximo 10 de ácidos grasos esenciales y mínimo 80% de carbohidratos y todo crudo, frutas, verduras y un poquito de nueces. Para atletas, para madres lactantes, para personas con diabetes es suficiente. Fruta y verdura. Y eso que uno dice, pero las personas con diabetes no deberían comer. Bueno, conozco casos, unos que he atendido y otros que a mí mismo me dejaron así. Diabetes tipo 1. Estamos hablando de proteínas, pero así. Diabetes tipo 1. Yo comí fruta. Ya mi insulina ya no es un diabético. 2 años. Se tarda. Alimentación con suficiente papa, suficiente plátano, suficiente de calorías es igual a salud, esté uno donde esté. Esté uno donde esté. Hay que tener ojo crítico para dar pasos prudentes, pero esté uno donde esté, hay que comer hasta llenar. Hay que comer hasta llenar. La persona que tiene obesidad, igual. Se trata de comer solo lo que se necesita. Y eso lo tienen los alimentos vegetales. Hay 2 casos. El profesor Russell Henry Chittenden, desde hace más de un siglo, dice: la dieta que desde hace más de un siglo, porque desde 1800 salió, de hiperproteínas, que no tiene ninguna base, yo la voy a reducir 3 veces. Va a ser de 50 gramos en lugar de 150 gramos. Lo hizo con sus pacientes, lo documentó, lo hizo él. Claro, lo tiene que ser uno. Y tuvo muy buenos beneficios. 50 gramos, estamos hablando de 38. Él lo puso muy arbitrario. 150. El doctor William Rose fue más lejos. Dijo 20 gramos de proteína para una persona, un macho humano común. Mínimo, ya no le bajo. Pero 20 gramos. Funcionó y estaba muy bien. Eso ya es muy poca proteína, suficiente proteína versus mucha, suficiente. 4, 5, 6%. Mucha proteína. El exceso de proteína hace que el hígado y los riñones estén sobretrabajando y haya desgaste de 17 que se nos ocurren, y el principal es fatiga, la fatiga crónica, y lo que se llama también, y eso es por mucha grasa también, el mal del marrano, el de estoy en la computadora y me estoy quedando dormido después de comer, o de repente nos levantamos y un ojo pegado. Bueno, no debe suceder, no sucede si uno come lo que debe comer. Es mucho trabajo para el cuerpo. Más proteína y más grasa. Bueno, aquí hay unas referencias. Siguiente, por favor. Proteína de primera calidad y de segunda calidad. ¿Cuánto tiempo nos queda? Es que yo llevo los tiempos. Yo no llevo los tiempos. Como que... creo que 11 minutos. Okay. Proteína de primera calidad y de segunda calidad. ¿Sí? ¿No? ¿Han escuchado eso de... es que la proteína vegetal es de segunda calidad, o es proteína incompleta porque le falta este? ¿Es una molestia? No, una molestia. Nosotros con una nutrióloga y nos decía que no, o sea, que sí había proteína de calidad en los vegetales y humanos, porque le faltaba una molécula para que se... Sí, un aminoácido. Generalmente se le llama aminoácido limitante en las dietas basadas
productos de origen vegetal. Normalmente es metionina. A veces es triptofano, pero el que come mucho plátano pues eso lo olvida, pero normalmente es metionina. Bueno, ahorita voy a comentar. Carl Lewis, la mitad lo conocemos. 6 veces campeón mundial, oro en carreras. Siguió la dieta McDougall, la dieta de papa y arroz. Así le fue. Y de hecho lo cita, gracias al doctor McDougall, porque no lo conocí el doctor McDougall. Oh, doctor McDougall. Comiendo 4%. 6 veces campeón mundial, solo superado por 2 chicos recientemente. En la historia. A lo mejor en la historia clásica hubo ellos corrientes nudos y todo, y a lo mejor hace 3000 años hubo uno que solo comía manzanas, no sé, pero en la historia de las Olimpiadas contemporáneas, este es uno de los chicos históricos. Comía papa y desayunaba jugo de naranja. Sí da. Una de las autoridades mundiales, el profesor Joe Millward, lo que dice es: se piensa que hay diferentes y que una es mejor que otra. No es cierto, y pues creo que tengo yo la suficiente autoridad para decir por qué. Algunas agencias de Estados Unidos todavía siguen diciendo hay diferencia en proteínas. Dr. McDougall escribe y dice no, de hecho fíjense las autoridades mundiales, y ellos citan a las autoridades mundiales que decían lo contrario. Entonces, que decían no hay diferencia. Va el Dr. McDougall, le escribe al profesor Joe Millward y dice el profesor: pero si yo dije todo lo contrario, ¿por qué están diciendo que yo dije lo opuesto? Es muy extraño. Y ya escribe esto y escribe una carta y todo. Una de las autoridades mundiales dice: no es importante realmente, y si fuera, es muy difícil saberlo. No se preocupen, es irrelevante. Hay que ser relevantes, y él dice es irrelevante, es menos relevante. Siguiente, por favor. Reciclaje de proteínas. Hace poco descubrieron cuál es el mecanismo, en 2011 descubrieron cuál es el mecanismo para comenzar un reciclaje de aminoácidos. Lo que ocurre es que hay una secuencia, como ya les mostré, y dependiendo de los que estén en las orillas, se empieza, la misma célula dice: podemos reciclar los aminoácidos de esta forma. Hasta hace poco lo descubrieron. Uno de los que más lo estudia fue cómo se pronuncia, Gary. Yo lo pronuncio kale porque me gusta mucho la colonizada y se dice kale, pero no creo que se pronuncie kale, pero es sospechoso porque el kale es una proteína completa y este chico okay. Pero él dice es más completo porque yo tengo 2 L's. Wow. Yo soy papá de kale. Bueno, superalimento. es un alimento poderoso. Me gustó mucho. El punto es, lo que él dice es que las células reciclan proteínas por muchas razones, y empieza a decir, entre ellas, el ayuno, el crecimiento, en el ejercicio y en el proceso normal por el cual las proteínas viejas son sustituidas por nuevas. En este momento, yo que estoy haciendo ejercicio de aletear y ustedes que están haciendo ejercicio mental, estamos reciclando proteínas. ¿Necesitamos tantas proteínas diarias? Sí, evidentemente, pero una parte pequeña, muy pequeña, pero que sirve, el cuerpo aprovecha todo lo que puede. Una parte muy pequeña es utilizada para reciclaje y volver a utilizar eso. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de mecanismos y decir, a ver, insuficiencia de proteínas, ¿cuándo? Cuando no como arroz y frijol en la misma comida para que sea una proteína completa, porque el arroz, espérate, hay un banco de aminoácidos muy pequeño que está circulando que nos ayuda. Un banco pequeño para que si solo comimos arroz, se complemente con lo poco que le faltaba al arroz, si acaso, que no, pero si acaso lo tiene este mecanismo y nos lo complementa. Es un pequeño complemento, pero importante
porque el 99% no funciona. Hay que intentar el 100%. Es el 1% de los aminoácidos del cuerpo. El 1% está libre. Y de ese 1%, la mitad, bueno, una parte es por la comida de todos los días, que sigue, lo que me enseñó es sigue, y se sigue reconstruyendo y reciclando. Y por destrucción celular es otro. El hígado se empieza a regenerar, tira aminoácidos y dice la sangre, vamos a ponerlos donde se necesiten. Bueno, toma unos aminoácidos y los manda a otra parte. Poquitos, ya vimos. Una parte de la nutrición. Más glucosa es igual a menos aminoácidos necesarios. Uno tiene suficiente glucosa, cabeza, músculo, y no es necesario requerir a cantidades, es que 30% de proteína para que comes suficientes carbohidratos, para que la energía que estás utilizando todos los días y cada segundo no necesites salir de proteínas y de grasas. No le conviene ni a un atleta que ya es 5% de grasa corporal, no debe perder más, y proteína tampoco. Lo que debe perder es el glucógeno que está en los músculos. Debe comer muchos carbohidratos, muchos, para que no se haga gluconeogénesis, que es, no hay glucosa, funcionamos con glucosa. Hay que hacer glucosa de proteína. Es como decir, hay que hacer gasolina con llantas de auto y con chasis de auto. Los elementos constitutivos son llantas, chasis, volante. Lo que hacen es una suerte muy curiosa de readaptación para vivir. Queman el auto, lo hacen trizas y hacen gasolina para el auto, pero ya no hay auto. Uno se come a sí mismo. Y similar ocurre con las grasas. El aceite no es gasolina. No le echen aceite a su motor. Échenle carbohidratos, no aceites. Aceite de oliva, error. Aceite de oliva diluye los nutrientes y no tiene nutrientes. Vean una tabla nutricional, cero vitaminas, cero, etcétera. Ese es otro tema. Pero calorías vacías. No diluye sus nutrientes. Pero si intenten comer lo más de carbohidratos, crudos o cocinados, sin aceites, para que no necesiten esos mecanismos de creación de glucosa por medio de proteínas. Las necesitamos para otra cosa. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Frutas, proteínas completas. Así me voy en esta, porque esta la conozco bastante bien. Frutas, proteínas completas. Sandía, bueno, ya la conocen, comimos todo. Músculo con alimentación de frutas y verduras. Pero en humanos. En humanos, no en primates. Somos primates, pero en humanos, porque nosotros no somos gorilas. Entonces, dice vegan diet, más mamey que cualquier humano. Sí, pero no somos ellos. Siguiente, somos muy parecidos, eso sí. Algunos amigos que tengo, pues yo siempre pongo amigos, porque yo ya estoy en los 11 kilómetros y bueno, ya es suficiente, Pero bueno, hay personas como Michael Arnstein que estamos hablando 50 plátanos al día o 60 mangos al día y estamos hablando de cantidades de aquellas. 200 kilómetros, uno de los top megamaratonistas del mundo. Este delgado me llega aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, chiquito. Pero, ¿estornuda? Sí. Me pega así como... mi ojo, bueno. Bueno, Clarissa, que se me hace muy guapa, una amiga también, y también de vídeo. Y el doctor Douglas Graham, 59 años, hace muchas cosas a sus 59 años. Y él también, y algunos de sus alumnos. Este chico también es un maratonista y un excelente comediante. Bueno, siguiente. Uno está feliz. Se siente 1, 2, 3. Pero más como 18. Y él, que también le respeto mucho, Richard Gambino, 53 años. Parece que se ve muy bien. Y él es culturista. Y aquí está Richard Gambino otra vez. Siguiente. Mi hermana, Xochitl, ella sí es muy fuerte, ella sí gana maratones en primero y en segundo, y va así con la perra y
ella, mi respeto, comiendo plátanos y mangos. Somos hermanos de mango. El mango lo veneramos mucho. Y ella, mango. Así, con mango. Gané un maratón y llevé a la tarde. ¿Te quieres parar a orinar? Cierto. Oriné. Quedé segundo porque se paró a orinar. Iba con la perra. Maratón de San Luis, maratón de Zacatecas. Y ahí está, así. Ahorita la vi y ahorita bien. Bueno. Porque dice, puros héroes extranacionales, ¿no? También hay héroes. Yo nada más aquí, ¿verdad? No, pero no estoy fuerte. Bueno. Durazno, una proteína completa. Así es, con 35 duraznos al día. 35 duraznos, por favor, me siento un poco 28. Y ustedes, con unos años de entrenamiento, 35 duraznos al día, uno ya tiene la suficiente proteína y sobra. De acuerdo a McDougall, sobra por mucho. De acuerdo a estándares, otros estándares marcados por la FAO, se pasa por un poquito nada más, no por tanto, pero se pasa. Y aparte, tiene todos los minerales, prácticamente todas las vitaminas, prácticamente todos los lípidos, falta un poco de omega 3. Es casi un alimento completo el durazno, orgánico por favor, o del árbol. Casi un alimento completo. En todo sentido, no nada más proteínas. También después GIMO viene por ácidos grasos. Doy la misma presentación, nada más de cambio proteína, así, y ácidos grasos y durazno. El durazno es un ácido graso completo con 35 duraznos, así. Porque el durazno es muy potente. Bueno, siguiente. Ya estoy terminando. Siguiente. Aquí se ve, aquí lo ven. El limitante, 105%. 2047 de 2000. No es 3000 como aquel ser universal que les dije que gasta muchas calorías. Son 2000 casi cualquier persona come 2000 kilocalorías. Las chicas a lo mejor 1900. Con eso, proteína, aminoácido por aminoácido y el limitante, metionina, 105%. Y eso que tiene un margen, se supone que con .22 ya. Pero bueno, siguiente. Para cerrar, uvas, 2000 kilocalorías. Le falta un poco de triptofano para hacer a algunos estándares una proteína completa. En teoría, hay otras teorías que dicen que se pasa. Pero bueno, a un poquito de melón chino le falta un poco de triptofano. Plátano macho, un poco de metionina. Bananas, un poco de metionina. Sandía, un poco de metionina. El durazno, sí es una proteína completa. Y denle para... a ver, la naranja es una proteína completa. Me acuerdo, sí. La naranja es una proteína completa y tiene tanta metionina que desayunen naranja, coman plátano. La naranja se pasa en metionina demasiado y el plátano en triptofano demasiado. Se pasaron por mucho. Lo que sigue después de la naranja es chirimoya, proteína completa, si la conocen, muy sabrosa. Y lo que sigue después es tomate, proteína completa, sí, pero para llegar a 2000 kilocalorías se necesitan como 10 kilos. Bajo en calorías, pero chirimoya y naranja, proteínas completas, durazno, proteínas completas, y estas, sí, no, vamos a ver, pero conozco personas que comen 6 meses seguidos melón, y solo melón, y absolutamente melón, y así están dando leche, y así a sus hijos, y así están así. Entonces el melón creo que eso de triptofano no le falta, pero bueno. Y ya. Siguiente. Bueno, ese es mi contacto, mis supermúsculos de Hulk. Y tenía que salir, ¿no? Y bueno, Emilio y yo hacemos diseños de alimentación según estilos de vida. Y para rendimiento óptimo, para los que quieran más energía, pero también, es que yo estoy enfermo, me duele aquí. Bueno, pues baja tu consumo de esto y esto y esto incrementa. A mi correo GIMO a comerparasanar.com, métanse en Facebook, comer, espacio para, espacio sanar, página de Harris. Y si se meten a comerparasanar.com, pues ahí también sale Emilio y salgo yo. Y pues apunten.
Muchas gracias. Muchas gracias.